Pues es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Fue, digamos, muy informativo para mí oír alguna de las ponencias de la mañana. Y un poco lo que tengo preparado para hoy es un poco una visión de dónde estamos con respecto a la economía internacional, empezando con una sección que un poco discute lo que ha venido ocurriendo en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos en los últimos 4 o 5 meses, y tal vez cómo pensar en escenarios yendo para adelante, y luego cuáles son los riesgos. Y la segunda mitad, enfocarme un poco más en las economías de América Latina, hablar de ellas, un poco de la coyuntura económica, dónde están, cuáles son los retos económicos en este momento, etcétera. Luego pasar a discutir cuáles pueden ser los efectos e implicaciones de los cambios de visión económica y de política económica en Estados Unidos para los países de América Latina, y terminar con una discusión muy rápida de 4 países en América Latina, 2 de ellos que conozco bien, digamos, por mi trabajo de toda la vida en México, por mi trabajo en Argentina con el fondo, luego algo de Colombia, porque estamos en Colombia, y si bien no es mi expertise, un poco dije, bueno, tal vez una visión a los grandes temas desde afuera, de alguien que estuvo involucrado con Colombia 8 años desde el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido conozco la economía, pero no la sigo mes a mes, pero reaccionar a lo que está pasando actualmente, y algunos comentarios sobre Brasil, ¿no? Entonces, la primera parte de la presentación, pensando en la economía internacional, un poco pensé, bueno, lo que ha pasado en los últimos meses es como estos chistes que contábamos de chicos, ¿no? Primer acto, no sé qué, segundo acto, ¿cómo se llama la obra? Pues tal vez la obra, y la pregunta es, ¿será una tragedia? ¿Va a ser una comedia? ¿O va a ser una película de misterio, ¿no? Que es un poco donde estamos hoy. Pero el primer acto es que la economía internacional, viendo la economía internacional hace unos meses, los principales analistas realmente veían a Estados Unidos como la envidia del mundo. Había sido la economía avanzada que mejor se había recuperado después de la crisis del COVID. Al final del día, el descenso de la inflación tardó un poco más de lo que la gente anticipaba, pero realmente la reducción de la inflación le dio la razón a aquellos analistas que decían que se podía bajar la inflación sin una desaceleración económica muy importante, y eso lo vimos. Y se anticipaba para el año, se anticipaba en enero, febrero de este año, que Estados Unidos en 2025 iba a continuar teniendo un muy buen desempeño económico. Dentro de las economías avanzadas, si vemos esa gráfica, la línea azul es el crecimiento que se esperaba que las economías tuviesen para el 2024, pero a principios del año 2024. Entonces, si vemos la economía de Estados Unidos, en 2024 creció casi al doble de lo que se anticipaba a principio de año, que es la barra naranja es más o menos cuánto creció. Y luego la barra gris es cuánto se espera que crezca en 2025, pero el pronóstico que se hizo en enero del 2025, entonces a principio de año. Entonces, básicamente, con respecto a la economía de Estados Unidos, tuvimos un 2024 en donde sorprendió al alza nuevamente. La inflación bajó, como se esperaba, y se anticipaba que el 2025 tuviésemos un año parecido, en donde la inflación siguiera bajando, las tasas de interés podían ir bajando, digamos, a su tasa neutral, y el crecimiento se mantuviera alrededor de 2,5%. Europa en el año 24 tuvo un desempeño peor al que se esperaba al principio del año, y tal vez esperaba cierta recuperación, pero muy modesta, en el 2025. China más o menos en línea con lo esperado. Y bueno, la parte de inflación fue un año que básicamente nos dio como resultado lo que anticipábamos, una desaceleración de la inflación, pero yo diría con la buena sorpresa que no se necesitó un aumento de tasas de interés de tal envergadura para generar una desaceleración económica muy fuerte para bajar la inflación, ¿no? Y tal vez en algo de eso tuvo que ver, sobre todo en el caso de Estados Unidos, los incrementos importantes en la migración, que permitieron que con un mercado laboral todavía muy apretado se pudiese lograr un proceso de desinflación sin un costo en el mercado laboral importante. Ahora,
También hacia principio del año, ¿cuál era la impresión de los analistas económicos sobre cuáles podrían ser los impactos de las nuevas políticas de la administración Trump en el crecimiento económico? Y básicamente en el lado negativo para el crecimiento económico en el corto plazo estaba primero la política de aranceles, y un poco ahí pongo algunos números de algunos papers que se escribieron en el Peterson Institute sobre cuáles podían ser los impactos, y un poco decían, bueno, 10% de aranceles a todos los países del mundo, baja el nivel del PIB de 2026 en medio punto porcentual. Eso quiere decir que tal vez tenemos 0.2 menos de crecimiento en 25 y 0.3 menos en 26. Pues no era un tema tan grande bajo esa lógica. Y un arancel de 60 a China también nos baja un punto más el PIB a final del 26 y nos aumenta la inflación en 0.6 y en 0.8, en 1.4, ahí sí, un efecto inflacionario un poco más importante. Entonces sería importante ver cómo reacciona la Fed. Luego, la gran preocupación de los analistas era el tema migratorio, en donde realmente decían, bueno, si la administración de Trump expulsa a 8 millones de indocumentados en los próximos 4 años, esto sí puede frenar el crecimiento económico en Estados Unidos por los 4 años. Pero la gente suponía, o los supuestos que se hacían en este modelo es que tal vez el número de deportaciones iba a ser de 2 millones, 1,5 millones, etcétera, y que eso podía ser manejable. La incertidumbre geopolítica, digamos, con respecto a lo que pensaba hacer la administración de Trump en Medio Oriente, en Rusia y con China. Y luego sí, ciertas dudas de cómo iban a reaccionar terceros países y la Reserva Federal ante este entorno. Pero en el lado positivo se veía que la administración Trump iba a mantener las reducciones de impuestos que Trump 1 hizo y por otro lado iba a implementar una agenda de regulación económica en el sector financiero, en tech y en energía y eso obviamente iba a tener efectos positivos en la economía y que al final del día el efecto total sobre la economía iba a ser neutral y vamos a tener otro buen año de crecimiento económico. En solo 2 o 3 meses, ¿qué pasó? Pues básicamente si vemos las reacciones de los principales medios financieros, vemos una reacción muy negativa ya a principios de marzo, fines de febrero, ¿no? Primero dudando si la preeminencia del dólar puede sostenerse. Segundo, si sus políticas básicamente dieron por finalizado lo que se llamó el Trump Trade, que era básicamente este trade donde la gente apostaba que a la economía le iba bien, que la desregulación era buena para los activos, etcétera, etcétera. Entonces subía la bolsa y se apreciaba el dólar porque iba a ser una economía que sigue en crecimiento, una economía que además, si hay algunas tarifas, lleva una apreciación del dólar, eso se desinfla al principio de marzo de este año por 2 cosas. Primero, porque algunas noticias de la economía americana en el mercado laboral en febrero, en la parte de las ventas al menudeo, que son un indicador del consumo, la confianza del consumidor se empezó también a ver afectada, la venta de casas empezó a reducirse de manera importante y empezaron a salir números que la gente que hace esto que se llama el nowcasting, con los datos de alta frecuencia, es en un pronóstico del crecimiento del PIB de ese trimestre, empezaban a arrojar números negativos. Parte de estos números negativos tienen que ver con ciertos efectos técnicos de importaciones de oro y algunas cosas que no deberían estar incorporadas en el PIB, pero de todas maneras era una señal de desaceleración importante. Pero sobre el otro efecto es que la inflación en el primer trimestre se estancó. O sea, básicamente la primera gráfica y la tercera gráfica es un poco la misma con diferentes horizontes y básicamente vemos que la evidencia de que la inflación en Estados Unidos estaba como que estancada en un rango entre 2,4 y 2,8 se volvió cada vez más evidente y que una economía que seguía creciendo a estas tasas de 2,5 probablemente no iba a ser una economía que le iba a dar la oportunidad a la Reserva Federal de seguir bajando las tasas de interés como lo vino haciendo en el 2024 y en ese sentido esto empezó a afectar las tasas de interés de largo plazo, las hipotecas, etcétera. Y por otro lado un mercado laboral con una tasa de desempleo alrededor de 4%, con una brecha de producto bastante positiva, que un poco nos decía tal vez este proceso lineal de reducción de tasas de interés es un mal supuesto, que vamos a ver
más estabilidad en las tasas y tal vez hasta aumento de tasas hacia el final del año. Y por último, bueno, esto llevó a la revisión de los pronósticos de crecimiento económico por parte de casi todas las corredurías, ¿no? Vemos, básicamente cambiaron a un pronóstico en donde el crecimiento iba a ser menor, básicamente casi medio punto, y la inflación iba a ser mayor. Y también ya incorporándole tal vez algún efecto de las tarifas. Pero sobre todo, bueno, y ahí sigo me quiero adelantar, y esto obviamente impactó los mercados. Lo que vemos en la primera gráfica, en la de la izquierda arriba, es cómo la bolsa de valores cae de manera importante en Estados Unidos. Esto es el Nasdaq, pero pasa con todos los indicadores. Cae de manera importante terminando febrero y sobre todo empezando durante todo marzo. Luego la típica comparación de lo que fue Trump 1 y Trump 2. Trump 1 realmente fue bueno para los mercados y siguió siendo, digamos, no hubo anuncios de política pública que generaron nerviosismo en los mercados financieros. Trump 2, a partir del día 70, a partir, digamos, de la mitad de marzo, empieza a generar mucha preocupación por la implementación de sus políticas públicas. Luego empezamos a ver que el dólar, después de un periodo de apreciación importante, se revierte. Y en términos de las expectativas de tasas de interés, que es la línea naranja, vemos cómo suben de manera importante, básicamente guiadas por una percepción de inflación, en donde la inflación no se iba a poder bajar de manera tan fácil y por lo tanto se iban a necesitar tasas de interés más altas o de menos, no iba a haber un espacio para bajar las tasas de interés, a una percepción en donde ciertas señales de una posible desaceleración económica más fuerte, tal vez nos regresaban a un escenario de reducción de tasas de interés. Pero claramente la combinación de políticas públicas y la implementación de las políticas públicas por parte de la administración de Trump empezó a generar mucha incertidumbre. En primer lugar, todo el tema de DOGE y la reducción del gasto del gobierno, hecho sin un contexto general, sin un diseño de política, sin una visión de lo que es el presupuesto y tal vez con ciertos elementos de eficiencia que hacen sentido, pero sin una guía que nos diga cuáles son las áreas que tenemos que reducir, cuál es el objetivo de reducción de déficit que queremos y sin tocar los grandes temas que están más en la parte de seguridad social que en la parte de los empleados públicos en USAID y el programa de USAID, se empezó a generar también un nivel de incertidumbre sobre los empleados públicos muy grandes. O sea, por cada empleado público despedido, probablemente en Estados Unidos hoy hay 15 empleados públicos que no saben si la semana que viene los van a despedir a ellos. Porque como no hay una lógica donde diga vamos a cerrar A, B y C, estas áreas las vamos a dejar abiertas, etc. Si queremos arreglar las finanzas públicas, hace muy poco sentido echar gente del IRS. Probablemente la gente que ha calculado estos números, hay un par de papers, creo, en el QJE, etc. No hay mejor inversión gubernamental que el gasto en el IRS. O sea, el retorno por dólar gastado en el IRS es gigantesco. Entonces, no hace ningún sentido. Entonces, eso generó una incertidumbre importante. Digo, la parte de deportaciones fue menos relevante porque se vio que por cuestiones de implementación iba a ser mucho más lenta de lo que la gente creía. La parte de tarifas sí es... Tariffs, I'm not sure that you are. I don't think you are, but I congratulate you on your career. But to me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word. It needs public relations. Entonces, bueno, o sea, lo dijo el señor, pero básicamente también la implementación del tema de tarifas con México y Canadá, por ejemplo, en donde se anunciaban tarifas un miércoles, se posponían un lunes, se reintroducían un mes después, se retiraban nuevamente, generó una percepción en donde no se sabía qué se estaba buscando con esta política comercial. Entonces yo creo que esto también generó muchas dudas. Y en tercer lugar, o sea, el replanteamiento
del orden geopolítico mundial, también, tal vez independientemente de a qué lugar vamos, podemos terminar en un lugar mejor o en un lugar peor, pero la transición genera un nivel de incertidumbre en donde no sabemos cuáles son las nuevas reglas, etcétera, que genera, digamos, efectos sobre la actividad económica y sobre los mercados financieros muy importante. Si vamos a la parte comercial, digamos, esta gráfica básicamente es la tarifa promedio y ese es algún cálculo que hacen algunos analistas tomando en cuenta estas tasas de aranceles de 10, 25 que se han venido anunciando, donde básicamente nos van a llevar los aranceles en Estados Unidos al nivel máximo que se ha visto desde los años 30, cuando se impuso el Smoot-Hawley Tariff, ¿no? Que llevó a Estados Unidos a recaer en un periodo recesivo. Los mapas básicamente nos indican quiénes ya han estado afectados por aumento en tarifas, quiénes han estado amenazados y el resto casi del mundo que fue sujeto de las acciones recíprocas el día de ayer. Y el mapa de abajo básicamente quiénes son los principales países afectados por las tarifas a los automóviles, al acero y al aluminio. Pero sobre todo también la falta de un marco conceptual para entender cuál es el propósito de las tarifas. Estamos poniendo tarifas como impuesto por cuestiones recaudatorias, estamos poniendo tarifas por una política proteccionista para recuperar a la industria manufacturera en Estados Unidos, estamos usando las tarifas nada más como un instrumento de negociación para obtener otros objetivos. En el caso de México y Canadá se ha mencionado el tema del fentanilo y de la lucha al crimen organizado y el tema migratorio. Entonces, cuando no tenemos un marco conceptual de qué es lo que guía las tarifas, el nivel de incertidumbre también es muy, muy grande. Entonces, si mañana Nissan está pensando y debatiendo dónde poner una nueva planta, la ponen en Aguascalientes, México, la ponen en Arkansas, la ponen en Costa Rica. O sea, la pregunta es, si no sé cuál va a ser el marco tarifario al que me voy a enfrentar, es muy difícil y es un tema en donde no puedo hacer ningún hedging. O sea, al final del día con el tipo de cambio puedo imputarle el costo de un swap a mi decisión, tomar el swap y evaluar las diferentes. Pero aquí realmente no sabemos cómo asegurarnos ante estos choques, no tenemos ninguna capacidad de aseguramiento y entonces frena de manera muy importante la inversión en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Y de ahí, digamos, las preocupaciones que esto puede generar sobre el crecimiento económico en Estados Unidos y el resto del mundo. Y de ahí, digamos, estos altos niveles que alcanzaron los índices de incertidumbre de política económica, ¿no? La gráfica esta de la izquierda arriba son los índices de incertidumbre de política económica para Estados Unidos y para el mundo, alcanzando los niveles que se vieron durante la pandemia. O sea, imaginémonos nada más la primer pandemia global en un siglo, cerramos la economía mundial por no sé cuántos meses, comparado con una decisión de política pública de la economía más grande del mundo, pero realmente esto es como es un self-made negative shock, de menos en el corto plazo. Uno puede pensar que puede ser bueno para la economía americana en el largo plazo, pero en el corto plazo no sabemos dónde vamos a acabar, no sabemos cómo se va a implementar, no sabemos si luego se va a retirar este esquema. Digamos, una parte también importante del multilateralismo era este sentido de certidumbre en las reglas que dominan a la economía. O sea, si yo entro al WTO, por eso el WTO tiene estas tarifas que dicen, yo le reporto al WTO cuando entro cuáles son las tarifas máximas que voy a tener en todos los bienes. Y luego las puedo reducir y hay un proceso si las quiero aumentar, pero no puedo rebasar los números con los que ya me comprometí. Cuando volvemos al mundo de la discreción, entonces hoy Estados Unidos puede poner una tarifa de 5% a las tasas que vienen de Costa Rica, pero mañana puede ser 30, mañana puede ser 40. O sea, realmente el nivel de incertidumbre que se está introduciendo al sistema es tan grande que genera un choque muy importante. Y obviamente los dos temas más importantes que generaron incertidumbre
en este sentido era el tema fiscal y el tema tarifario, e impactando de manera importante el sentimiento, la confianza del consumidor, de acuerdo, digamos, al índice de confianza de la Universidad de Michigan, llevándolo a niveles que empiezan, digamos, estos índices son muy subjetivos, ¿no? Pero de todas maneras nos empieza a llevar a un límite similar a los picos de la inflación de Biden. En una economía que está creciendo bien, que los números de empleo todavía son sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, y todo esto, o sea, digo, aquí ¿no? Uno debería haber puesto la caricatura, la típica de jugando póker en la terraza del Titanic, ¿no? Porque todo esto en una economía que tiene los niveles de deuda más altos de la historia, o sea, la deuda pública en Estados Unidos como proporción del PIB ya rebasó los niveles que se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente parte de esto es producto de dos grandes choques negativos en la economía internacional que no se veían en mucho tiempo. La crisis financiera global y la pandemia. Pero aún así, como muestra, digamos, la gráfica de la derecha, Estados Unidos hoy tiene el déficit público más grande de los últimos 50, 60 años, en ausencia del déficit que tuvo durante la crisis financiera global y durante la pandemia. Hoy Estados Unidos tiene un déficit de casi 6% del PIB, una economía que está más allá del pleno empleo, una economía que está creciendo sanamente. Entonces, el déficit fiscal ajustado por el ciclo es como de 8 o 9, es una locura, además con un nivel de deuda históricamente alto, ¿no? Entonces, yo creo que las preocupaciones de cuando el mundo deja de tener confianza en la capacidad de pago de la economía de Estados Unidos con estos niveles de deuda, cada vez se van a oír más. No es un tema de este año, no es un tema del año que viene, etcétera, pero es un tema que si la disfuncionalidad política en Estados Unidos continúa y se exacerba, pues claramente qué gobierno va a tener y va a lograr los consensos para hacer los arreglos fiscales que les permitan arreglar ese problema, ¿no? Viendo la economía europea, pues la economía europea creciendo a tasas de 1,5, habiendo ya consolidado la reducción de la inflación, pero realmente es difícil pensar que la economía europea pueda ayudar a la economía mundial de manera importante. Hay ciertas expectativas con estos temas de defensa, etcétera, en el futuro, pero en el corto plazo, realmente esperar que la economía europea rescate al mundo, no. Y los últimos que nos rescataron durante la crisis financiera global con sus grandes estímulos, que fue la economía china, hoy también están en medio de una crisis económica importante, con tasas de crecimiento históricamente bajas, digamos para la historia reciente, como vemos ahí, y con un problema de deflación, inflación cero, y una crisis en el sector de bienes raíces que contamina sectores de su sector público. Pero económicamente, la economía china básicamente buscando nuevamente un modelo de crecimiento que hoy lo han perdido, ¿no? Bueno, esto ha llevado a que el precio de los commodities se haya ajustado a la baja. Y yo creo que una pregunta es, pensando en el dólar y en las tasas de interés de largo plazo para Estados Unidos, primero, este tema de tarifas. O sea, esta combinación de alto déficit fiscal, tarifas públicas, etcétera, que en un modelo keynesiano nos da un escenario de apreciación del dólar en un entorno donde la economía de Estados Unidos crece, es como el escenario del libro de texto y nos llevaría a pensar que veríamos a un dólar relativamente apreciado, ahí alrededor del 1-1 con el euro y tal vez a veces jugando con niveles inferiores a 1. Por otro lado, los niveles de endeudamiento público en Estados Unidos, ya en un entorno inflacionario mucho más normalizado, nos llevarían a un contexto de tasas de interés de largo plazo más altas, ¿no? Que vamos a vivir en un contexto de presiones sobre el yield curve importantes y Estados Unidos tal vez jugando con bajar la duración para bajar el costo de financiamiento, incrementando un poquito los riesgos de financiamiento en el corto plazo. Ahora, y lo que vimos ayer fue la reacción inversa de los mercados, una depreciación del dólar, porque básicamente al efecto macroeconómico tradicional de apreciación del dólar que podríamos esperar,
se le contrapusieron dos fenómenos importantes. Uno es la preocupación de recesión en los próximos 3, 4 trimestres en Estados Unidos. O sea, realmente la imposición de estas tarifas mucho más altas de lo que impactaba el mercado, sin una estrategia clara y probablemente abriendo la puerta a un proceso de negociación largo, hace que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos haya aumentado. Y en segundo lugar, también la percepción de que esta toma de decisiones con poco input de expertos y con poco análisis y con poca discusión puede llevar en los próximos 8, 10, 15 meses a decisiones todavía más costosas. O sea, ¿qué pasa si mañana hay un enfrentamiento entre el gobierno federal y la Reserva Federal y se cuestiona la independencia del Fed? La confianza en el dólar, este famoso exorbitant privilege, donde Estados Unidos puede colocar deuda de manera a costos más bajos de lo que su riesgo crediticio real debería implicar, etcétera. Entonces, al final del día, como que un aumento en probabilidad de esos escenarios, yo creo que fue más potente el día de ayer para llevar a un ajuste en hacia la depreciación del dólar en lugar de la apreciación, ¿no? El tema recesivo y el tema del cuestionamiento de qué tan lejano está el momento en donde, como le llaman, ¿no?, los bond vigilantes, en donde el mercado de bonos se empieza a preocupar de la capacidad de repago de Estados Unidos en el mediano plazo y donde básicamente la estrategia de repago va a ser la licuación de la deuda a través de una mayor tasa de inflación. Ahora, pensando en lo que pasó ayer y el inicio de este tercer acto, un poco lo que yo pensaba ayer en la noche es, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? Uno es que el resto del mundo, pues básicamente acepte estos aranceles y sigamos viviendo con esto. La probabilidad de eso yo creo que es muy, muy baja y ya lo vimos hoy. La segunda es un escenario de guerra comercial. Hoy, digamos, ya hubo una respuesta importante de China, podríamos llegar a ver una respuesta importante de la Unión Europea, y pensando en que esto es una guerra comercial, pero como, ¿no? Está como bueno, esa frase famosa, ¿no?, de von Clausewitz, ¿no?, que dice que la guerra es la continuación de la negociación por otros medios. Al final del día, tal vez esta guerra comercial es el inicio de la negociación que se va a dar en las próximas semanas y meses. Pensando en esa negociación, probablemente va a ser una negociación larga. ¿Por qué? Yo creo que el gobierno chino probablemente sienta que mientras más estire la negociación, va a estar en mejores posibilidades de obtener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque las probabilidades de recesión en Estados Unidos aumentan, se empieza a acercar el periodo de la elección de medio periodo en Estados Unidos y los republicanos lo último que quieren es llegar a eso con una economía en recesión, con un cuestionamiento que esa recesión además la inventaron ellos y así tienen que ir a una elección. Y los chinos no tienen elecciones, tienen un control mayor de lo que tenemos nosotros en el mundo occidental de nuestras sociedades y en ese sentido están en mejor posición. Y luego por el lado de la Unión Europea, digamos que Europa no es el mejor, no tiene el mejor governance para tomar decisiones relativamente rápido, ¿no? Entonces yo creo que este proceso puede ser más largo de lo que Estados Unidos y de lo que Donald Trump quisiera. Y luego escenarios, obviamente, ¿cuáles serían estos escenarios de negociación? En donde probablemente entren temas que van más allá de lo comercial. Con Europa probablemente veamos temas relacionados con el gasto en defensa, probablemente con la regulación de las empresas de tecnología, AI, etcétera. Con China también se abra todo el tema desde TikTok hasta telecomunicaciones, 5G o lo que venga después. Entonces pueden ser negociaciones mucho más complejas. Luego van a aparecerse los 20 países que tienen tratados comerciales con Estados Unidos a decir quiero que se respete mi tratado, cómo lo negociamos, y obviamente todos los países afectados. Esto puede tener un escenario bueno en donde vemos una reducción de aranceles muy importante. O sea, básicamente lo que el mundo no logró a través del WTO, tal vez se puede lograr de manera muy agresiva con esta negociación. Eso sería digamos, el escenario optimista. Yo no lo creo porque de ese lado lo que vamos a ver es que los demás bajan, pero sí hay una convicción en Estados Unidos para subir aranceles. Entonces el arancel promedio en el mundo yo no lo veo bajando, pero bueno, podría ser una posibilidad. Creo que no hay un plan. Esa es la impresión y lo que todos hemos visto cuando oímos al secretario del Tesoro casi decir en todas las entrevistas, yo no fui.
y diciendo yo en eso no soy responsable en la negociación. Y vemos al secretario de Comercio decir, Donald Trump sabe lo que quiere, hay que dejarlo hacer las cosas. El responsable de la política comercial básicamente dice que el presidente es el que diseña estas cosas. Realmente da la impresión que no hay un plan muy claro. Y luego la pregunta es, bueno, esto lo van a tratar de compensar con una expansión fiscal que probablemente venga. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Si no baja tasas lo suficiente, va a haber un conflicto entre la Reserva Federal y el gobierno federal y se va a poner en cuestionamiento su autonomía. ¿Cuáles son los límites que enfrenta la administración de Trump y qué lo pueden llevar a cerrar estas negociaciones de manera rápida? Los mercados, hasta ahora hemos visto que no son este límite, pero podrían llegar a serlo. Tal vez una recesión. Probablemente sus indicadores de aprobación de su gobierno, sobre todo vinculados con la elección de medio periodo. Si el Partido Republicano no quiere llegar a la elección con un presidente con un nivel de aprobación de 35%, siendo cuestionados por esto, etcétera, entonces tal vez eso puede ser un detonante de, digamos, una aceleración de la negociación. Y luego una pregunta pues, que se ha hecho mucha gente en estas últimas semanas es, ¿esto va a llevar a que China se posicione mucho mejor en el mundo, reforzando alianzas con muchos mercados emergentes y otros países, hasta mismo con Europa? O sea, vamos a ver un reposicionamiento de las alianzas geopolíticas en el mundo, sí o no, ¿no? Como decíamos durante la comida, lo bueno para América Latina es que no fuimos protagonistas, no fuimos comparsas, o sea, fuimos como, sí, nos contrataron nada más para ser esos actores, ¿no?, que andan caminando atrás de la fiesta y a todos los países de América Latina les pusieron 10% de tarifas y básicamente no somos parte de este problema. Yo creo que eso es una buena noticia para América Latina. Entonces, pensando en América Latina, ¿cuáles son los problemas que tenemos? El tema del crecimiento. Si vemos el crecimiento promedio de América Latina en las últimas 4 décadas es de alrededor de 2,5%. Tuvimos, digamos, cuando vemos para los principales países en los últimos 40 años, un periodo bueno del año 2003 al año 2014, con el boom de commodities, y luego nos hemos ido, todos los países de América Latina, básicamente convergiendo a crecimientos promedios de alrededor del 2,5%, ¿no? La recuperación de la pandemia en América Latina fue mucho más débil que en el resto del mundo. Y dentro de América Latina, Colombia tiene una recuperación más dinámica que otros países en la región, principalmente por la agresividad y lo que duró el estímulo fiscal. Brasil tuvo un estímulo fiscal muy, muy grande, pero lo retiró muy rápido. Mientras que el estímulo fiscal de Colombia duró bastante más de lo que tal vez era necesario, probablemente generando algunos de los problemas de sobrecalentamiento que vemos ahora, pero también generando ese resultado en la parte real. Volviendo al tema de crecimiento en América Latina, digo esto paso muy rápido porque todos lo saben, pero obviamente tenemos un tema de productividad, ¿no? Cuando vemos esa gráfica de estudios hechos por el Banco Mundial, para todos los países en el periodo 60 a 2020, pues básicamente tenemos crecimientos del TFP negativos en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, básicamente, nomás crecemos porque agregamos capital y trabajo, pero no podemos crecer porque mejoramos la productividad de nuestros factores de la producción. Entonces, el gran reto es cómo nos organizamos mejor para producir de manera mucho más eficiente, para crecer más, etcétera. Y en la gráfica de la derecha, de su derecha, estamos comparando la descomposición del crecimiento económico entre América Latina y países emergentes y vemos la diferencia tan importante en términos de productividad total de los factores. Ahí está el core. Algunos autores dicen que esto tiene que ver con el tema de la informalidad, con el Estado de Derecho, con la inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tema de segunda o tercera generación de reformas más hacia el lado institucional, en donde básicamente tenemos sistemas judiciales muy ineficientes, corruptos, tenemos un nivel de corrupción muy elevada, tenemos niveles de inseguridad muy, muy grandes. O sea, a mí a veces me preguntan, como que para muchos economistas dicen, México siguió el consenso de Washington al pie de la letra, igual que Chile, y no creció. Pues le digo, pues sí, pero en un país donde encuentras un crematorio de jóvenes y crees que hay muchos de esos, y donde tenemos una de las tasas de homicidio más,
bueno, esto no es un buen país para invertir, no es un buen país para educarse, no es un buen país para vivir. O sea, realmente hay temas fundamentales, institucionales, en términos de violencia, de civilidad, de corrupción y de Estado de Derecho, que hacen la respuesta a esta pregunta un poco más fácil de lo que creamos. Que Latinoamérica sea la región más violenta del mundo, pues tal vez nos dice mucho de los problemas económicos también que tenemos. Pasando al crecimiento económico, yo querría destacar en el año 24 un crecimiento muy importante en Brasil, que sorprendió al alza de manera muy importante y que se anticipa para el 25, pues básicamente una desaceleración importante en Brasil. Y en el caso de México, vimos un crecimiento moderado, como de 1,5 en el 24, pero se espera una desaceleración muy importante, que es la columna gris, para el año 2025, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. En Brasil también destacar las expectativas de un repunte de la inflación, porque la inflación ya ha venido repuntando de manera importante y es el reto que está enfrentando el Banco Central. Colombia con una desaceleración el año pasado, después, digamos, del retiro de los estímulos y de la corrección del déficit en cuenta corriente. Se espera que este año recupere su crecimiento a niveles del 2,5%, pero básicamente América Latina creciendo alrededor del 2%. En términos de inflación, me voy a concentrar nomás en esta gráfica, que lo que hace en el eje horizontal nos pone la diferencia entre la inflación y el objetivo de inflación. Entonces, todos los países que están del lado derecho, pues básicamente lo que nos dicen es que todavía tienen un trecho más para llevar la inflación al objetivo. Solo Perú tiene una inflación menor al objetivo. Y luego en el eje vertical, lo que estoy poniendo, el punto azul es calculado con los datos del Banco Central y el punto naranja con los datos del Fondo Monetario. Básicamente es la diferencia entre la tasa real observada y la tasa neutral estimada por estas instituciones. Entonces, lo que nos dice es que México, Brasil y Colombia tienen una tasa de interés muy por arriba de la tasa neutral. Y Chile ya está cerca de la tasa neutral. Entonces, yo diría como, en el caso de Perú hay un espacio como de 1 punto porcentual de reducción de tasas que probablemente veamos este año. En el caso de Chile tienen una diferencia inflacionaria con respecto al objetivo importante y tasas que ya llegaron a cerca de la tasa neutral. Yo creo que en Chile no veríamos movimientos de tasas. Y luego tenemos Colombia, México y Brasil. En los 3 países hay espacio para reducir tasas. Sin embargo, Colombia y Brasil están atravesando periodos un poquito de overheating en sus economías. En el caso de Brasil, además, la inflación sí está yendo al alza y por eso las tasas en Brasil están subiendo. En Colombia yo creo que hay un proceso de reducción de tasas de interés que tiene que ser muy precavido dada la situación fiscal y la situación de presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada que se pueden generar en Colombia, pero creo que hay espacio para reducción de tasas de interés, como dije, de manera todavía precavida. Pero creo que el caso de México es el caso más claro de reducciones todavía importantes de tasas de interés en el futuro. ¿Por qué? Porque la inflación sigue bajando. En segundo lugar, porque es muy probable que la economía mexicana, por muchos temas, pase por una recesión. Y en tercer lugar, porque el gobierno de menos tiene un reto fiscal, pero ha sido muy claro de que tiene un objetivo de reducción del déficit de 2 puntos del PIB de este año que quiere cumplir. Entonces, en ese sentido, como que el espacio es más claro y yo creo que esto se va a materializar. Esto me lo salto. En términos fiscales, obviamente las deudas para todos los países de América Latina ha subido, pero también, digamos, la consolidación fiscal en América Latina que se viene tiene que ser muy importante. Si no, o vamos a tener problemas de deuda en un mundo más incierto y con tasas de interés más altas, o sea, vamos a tener un entorno de financiamiento complejo. Las líneas azules son los déficits primarios del año pasado, las líneas naranjas y grises son los déficits que se necesitan para estabilizar la razón de deuda PIB, y lo que vemos es que casi todos los países tienen que hacer ajustes de entre 2,5 y 4 puntos del PIB. Todo esto para decir incertidumbre a nivel internacional, política fiscal que tiene que ser restrictiva y gobiernos, esto me lo voy a saltar porque el tiempo ya me...
un escenario electoral abultado. O sea, entre los próximos 2 años tenemos elecciones presidenciales: Colombia, Brasil, Chile. Luego tenemos elecciones legislativas en Paraguay, legislativas en Argentina, presidenciales en Ecuador ahora, judiciales en México porque se nos ocurrió elegir a los jueces. Entonces, la política no va a ayudar a que ni que se hagan reformas estructurales ni que se ajusten las finanzas públicas. Entonces, lo más probable es que sigamos en este muddling through de 2% de crecimiento, si bien nos va, ¿no? Digo, esta gráfica me gustaba nada más por lo siguiente. Tiene demasiada información, pero el eje horizontal son los ratings crediticios, el eje vertical son los CDS spreads de estos países. Entonces, un poquito lo que quería mostrar en esta gráfica, por ejemplo, si vemos Colombia, para su rating crediticio tiene un CDS spread, un riesgo país demasiado alto. Esto se puede corregir de 2 maneras. O el CDS spread baja, porque la situación fiscal mejora, o realmente hay una reducción adicional en el rating crediticio de Colombia, que yo creo que viendo elecciones hacia el 2026, la situación del país, lo más probable es que veamos acciones negativas en la calificación de Colombia en los próximos años. Lo mismo en México, y creo que Perú deberíamos ver acciones positivas. En la medida que nos acercamos a la elección y Perú tiene una buena elección, probablemente vamos a ver mejoras en su rating crediticio. Países que creo que puedan mejorar el rating crediticio y volverse investment grade, yo diría que es Guatemala. Tiene un nivel de deuda muy bajo, están haciendo las cosas medianamente bien, salvaron una transición política difícil. Y un poco el tema del mapa del populismo era, bueno, ojalá América Latina en los próximos periodos electorales pueda ir hacia figuras menos polarizantes y a disminuir la polarización política en América Latina, que si no va a ser muy difícil llegar a los acuerdos que necesitamos para lo fiscal, para lo estructural y para hacerle frente a un contexto internacional mucho más difícil. Donald Trump, ¿cómo nos va a afectar? Por un lado, los efectos de una economía mundial desacelerándose de manera importante y por otro lado, acciones específicas hacia América Latina que van en varias dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? La primera es la comercial, lo vimos el día de ayer. La segunda son los temas de seguridad, fentanilo, migración, etcétera. La tercera es el tema chino. Luego tenemos países que están esperando la ayuda de Donald Trump en sus acuerdos con el Fondo Monetario como Argentina, Ecuador y El Salvador. El tema de la presencia china ya lo vimos en Panamá, probablemente lo veamos en Perú. Veamos un poco una presión más agresiva para que Brasil no coquetee tanto con los BRICS y con las agendas empujadas por el gobierno chino. En la parte comercial, todos los países importamos de China más o menos lo mismo. La diferencia está en la parte de lo que nosotros le exportamos a China. Ahí tenemos a Chile, a Perú, a Brasil. Colombia está en una situación intermedia y países que realmente no dependen tanto de China son México, México, Colombia, el azul fuerte es Uruguay, entonces México, Colombia, Argentina y Ecuador. El tema importante para México y Canadá es que, comparando en América Latina, México es el único país que realmente es un exportador importante a Estados Unidos, entonces en el tema comercial es probablemente el único país relevante en esta discusión. Y en déficits bilaterales, ahí no puse a la Unión Europea, que está abajo de China, pero básicamente los déficits bilaterales más grandes son con China, con la Unión Europea, con México y luego con Canadá. Entonces realmente hay un tema central en la negociación con México, dada esta visión del mundo que hay que limitar estos déficits bilaterales, ¿no? Para terminar rápido, Argentina, el programa de Milei ha sido muy efectivo en bajar la inflación, en lograr la recuperación de la economía y tiene el talón de Aquiles de que han usado al tipo de cambio como ancla nominal. El tipo de cambio se ha trazado, tiene una apreciación importante del tipo de cambio, tiene una elección legislativa donde Milei espera tomar una posición mucho más relevante en el Congreso y volverse el partido de la derecha argentina y volverse competitivo para la elección presidencial que viene. Y como tienen un tipo de cambio apreciado, no acumulan reservas y tampoco pueden, por lo mismo no pueden liberar los controles de capitales. Y todo esto se está negociando con el Fondo Monetario Internacional y esto obviamente es un reto. Mientras más se tarden en salirse del Exchange Rate Based Stabilization, más costosa puede ser esta salida, ¿no? Entonces, esa sería la verdad. México.
México va a entrar en una recesión este año porque en todos los cambios de gobierno la economía se desacelera más de 2 puntos porcentuales. Por las transiciones. Segundo lugar, estamos ajustando el déficit público en México en 2 puntos del PIB. En tercer lugar, se nos ocurrió cambiar al Poder Judicial, entonces hay incertidumbre judicial. Y en cuarto lugar, están negociando una de las anclas del modelo de desarrollo de México, que es el Tratado de Libre Comercio y la relación comercial con Estados Unidos. Entonces, yo creo que ha hecho bien México. Yo creo que la negociación con Estados Unidos la ha encauzado muy bien. No nos hemos vuelto un enemigo de Estados Unidos, no hemos personalizado la discusión y si bien no hemos logrado éxitos enormes, es una discusión más civilizada donde hay ciertas concesiones hacia México. La reforma judicial es mala, es muy peligrosa. Los cuestionamientos son, va a ser una presidenta más abierta a la actividad del sector privado. Y luego también, aunque México pueda renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se hace supuestamente el año que viene, ya es un tratado menos fuerte. Se puede revisar cada 5 años, Estados Unidos puede poner tarifas dentro del tratado, la certeza jurídica es más cuestionable porque tampoco Estados Unidos negocia todo ahora, no es que se rigen bajo las reglas del tratado y México no tiene la fuerza para forzar una negociación bajo esas reglas. Entonces, si bien es importante renegociarlo, es un tratado menos poderoso en términos de certeza jurídica. Brasil probablemente este año se desacelere básicamente por el sobrecalentamiento de la economía y la subida de tasas de interés. El ajuste fiscal va a seguir siendo cuestionado y probablemente el delivery no sea bueno porque con la baja popularidad de Lula y la elección el año que viene, los incentivos no están ahí para hacer un ajuste fiscal importante. La deuda de Brasil, 50% está a tasa flotante. Entonces, la dinámica de deuda es muy mala con altas tasas de interés y eso genera un loop negativo entre el tipo de cambio, las tasas, la inflación y la sostenibilidad de deuda. Y finalmente, yo creo que Brasil es un lugar en donde geopolíticamente a Estados Unidos le va a interesar de alguna manera tener injerencia en la elección para volver a tener un presidente más alineado con Estados Unidos, como fue el caso de Bolsonaro. Y para concluir un poco esta visión mía de Colombia a 30,000 pies de altura, habiendo leído algunas cosas la última semana y oyendo algunas de las conferencias de hoy, obviamente la reactivación económica que se está esperando, etcétera, pero claramente viendo los datos, también se ha migrado a un modelo de crecimiento mucho más dependiente en el consumo que la inversión. En este gobierno, por políticas que incrementan muchísimo la incertidumbre y limitan los incentivos a invertir, y tal vez en gobiernos anteriores, por descansar demasiado para la consolidación fiscal, engravar el capital. Entonces hemos tenido los gobiernos más ortodoxos privilegiar la sostenibilidad macro, que está bien, pero afectando, digamos, la rentabilidad después de impuestos de la inversión, y luego gobiernos poco amigables a la inversión privada, generar incertidumbre en ese lado. Entonces sería bueno reequilibrar este modelo de crecimiento. El sobrecalentamiento que está afectando a la economía, con un déficit público el más alto de América Latina y con dudas sobre el convencimiento del gobierno de corregir esa situación, también limita la capacidad del Banco Central de bajar tasas de interés. En este momento yo creo que un policy mix con tasas más bajas y una política fiscal mucho más conservadora sería muy bueno para Colombia. Y eso no se está dando, la falta de convicción en la consolidación fiscal limita la posibilidad también del Banco Central de bajar tasas de interés. Y finalmente, viendo la relación con el presidente Trump, yo un poco lo que digo es que la evolución reciente en términos de producción de drogas, un poquito el tema de migración, pero menos. El no alineamiento de Colombia en términos de política exterior de Estados Unidos, yo creo que hace a Colombia un blanco fácil para la política de castigos a gobiernos ideológicamente no alineados con Estados Unidos que puede seguir la administración de Trump. Creo que el primer lugar donde eso se puede reflejar es en la desertificación que próximamente se tiene que ver por el Congreso de Estados Unidos y también en términos electorales, a Estados Unidos, al secretario Rubio, etcétera, yo creo que no les encantaría regresar a Colombia, a que Colombia sea su principal aliado en América Latina, ¿no? Entonces, algún interés
de Estados Unidos en tener una elección que regrese a esta relación histórica, yo creo que vamos a ver. En síntesis, yo creo que América Latina está en un momento difícil, tiene ciertas ventajas importantes, sobre todo jugando bien el no ser un participante activo en la lucha geopolítica, tiene activos importantes para la transición energética, ya sea que nos vayamos a oil and gas o nos vayamos a renovables. América Latina está bien posicionado en las dos cosas, pero tanto el entorno político como un entorno internacional de mayores tasas de interés, etcétera, pues complican la situación para América Latina y a uno realmente le hacen pensar que el mejor escenario que vamos a ver en América Latina es un muddling through, con tasas de crecimiento del 2,5% por los próximos años, manteniendo la estabilidad fiscal y esperando que la política nos abra mejores ventanas de formación de consensos para empujar de nuevo un proceso de reformas estructurales sin tener que pasar por lo que pasó Argentina. 20 años de estabilidad, de implosión económica, y ahora sí, eso le abrió la puerta a un gobierno reformador que probablemente está llevando a cabo reformas que no veíamos en América Latina en varias décadas, ¿no? Muchas gracias.